Muy buenos días, hermanas, hermanos. Le agradezco al Señor por estar una vez más con todos ustedes. El Señor le bendiga a cada uno, a los que se van a ir sumando a la escucha de esta predicación. Y bueno, hermanos, hoy día lunes, creo que es 20, 19, por ahí estaremos en la fecha de lunes 20 de agosto del año 2024. Son casi las 9:05, 9:06, por ahí. Agradecido al Señor por un día más de vida, hermano. Gracias al Señor por la salud con la cual estamos pasando estos días. Y bueno, un día muy frío, nublado, con llovizna, o garúa, mejor dicho. El Señor le bendiga ricamente a todos ustedes, hermanos. Hoy vamos a hablar la palabra que el Señor ponga en mi corazón. El Señor le pueda añadir más a la luz que ustedes han alcanzado, más luz, y que los ojos de su entendimiento cada día sean más abiertos con respecto al mensaje o al Evangelio de la gracia dado por nuestro Señor Jesucristo a nuestro amado hermano Pablo. Vamos a orar. Señor, estamos ante ti, Señor, con este propósito de dar a conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que todo sea, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, tú sabes, Señor, que en este momento el sentir que uno tiene en el corazón, pero vamos mucho más allá de nuestro sentir, y queremos, Señor, que tu nombre sea engrandecido, que sea, Señor, que sea alabado, que sea glorificado. Padre, lo único que te pido, que me ayudes y me fortalezcas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a leer ahí una porción de la palabra. En el libro de Hebreos. Gloria al nombre del Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 8, la palabra de Dios nos dice, en el capítulo 8, versículo 1, dice: así que la suma acerca de lo dicho es, y ahí hay dos puntos, ¿vio? Va a clarificar lo que él estuvo hablando anteriormente. La suma de lo que acerca de lo dicho es, dos puntos. Y nosotros sabemos que anteriormente el apóstol Pablo estaba hablando sobre un pontífice, un nuevo pontífice que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque dice: y juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo pontífice, ¿vio? ¿Quién? La iglesia, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos tal sumo pontífice. Es decir, que él es no hay otro pontífice sobre él, no hay. No hay alguien que lo pueda reemplazar, por así decirlo. Este pontífice es aquel que intercede por nosotros ante el Padre, ante nuestro Señor. Entonces tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de su majestad en los cielos. ¿Vio? Él se sentó allí. Como dice, a ver qué dice ahí en el capítulo 3:1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión a Cristo Jesús. ¿Vio? Por eso es sumo pontífice.
Hay que decir que no hay otro pontífice, ¿no? Y pontífice significa puente, ¿no? El único puente que nosotros tenemos para con Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente, ¿no? Y por medio de ese puente, por eso la palabra pontífice, por medio de ese puente nosotros podemos tener acceso, ¿no?, a Dios, al Padre. Entonces dice, este pontífice se sentó, ¿no? Pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. No, eso estaba profetizado en el Salmo 110, versículo 1. Vamos a leerlo. 110, 1. Dice, y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿no?, en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso ya se cumplió, esta profecía, según Efesios capítulo 1 de Efesios, si quiere leer conmigo, Efesios capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Vio? Él sometió todas las cosas debajo de sus pies. Gloria al nombre del Señor. Debajo de este sumo pontífice, puso debajo de él todas las cosas. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 15 de Primera de Corintios, podemos leer. Leímos ahí en Efesios capítulo 1, 22, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios 15, 27 podríamos leer, donde dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Quiere decir que el único que no está sujeto a él es el Padre, ¿no? Que el Padre le sujetó a Cristo, o sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo, ¿no? Eso es nuestro sumo pontífice. Quiere decir que no hay nada por encima de él, solamente el Padre. Solamente el Padre está ahí. Y dice, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿dónde está Cristo sentado? Porque decimos, como ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre. Fíjese. Y ahí nos hizo sentar juntamente con Él, dice. Y nos puso por cabeza sobre todas las cosas, porque todas las cosas están debajo de sus pies. Pero la iglesia es la cabeza sobre todas las cosas. Es decir, que cuando dice la cabeza sobre todas las cosas, está diciendo que la iglesia tiene autoridad. Por medio de Jesucristo, de nuestro sumo sacerdote, nosotros tenemos autoridad sobre todas las cosas. Bueno, ¿y qué son todas las cosas? Y vamos a ver ahí en el capítulo 1 de Efesios, versículo 20 en adelante, la cual obró en Cristo resucitándole de los muertos y colocándole a la diestra en los cielos, sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. ¿Qué son todas las cosas? Sobre todo principado, potestad, potencia, señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Fíjese, la iglesia
tiene poder sobre todas las cosas, la iglesia. Por eso el enemigo lucha tanto contra la iglesia, ¿vio? Contra la unidad del cuerpo de Cristo, para que la iglesia no se forme. Y muchos hermanos le hacen el juego, al diablo le hacen el juego. En vez de unirse, ¿no? Quieren desunir la iglesia con el razonamiento y con los caprichos carnales, ¿no? Con pensamientos, ¿no? Ahí maquinando cosas que lo único que hace es dividir la iglesia, lastimar la iglesia, ¿no? Pero eso no se tomará livianamente de parte del Señor, porque la amada para el Señor es lo más importante, es la niña de los ojos del Señor, la amada, la iglesia, ¿no? Entonces, aquellos que producen eso, está la amonestación para ellos, que se tienen que arrepentir, ¿no? De tratar de dividir la iglesia, de no estar por la unidad de la iglesia. Eso es algo muy dañino. Eso toca lo más sensible de Dios, ¿no? Tocar la iglesia, dividir la iglesia, ¿no? No manifestar la vida que la iglesia necesita, no dar lugar a los pensamientos, a los sentimientos de Dios en la iglesia, ¿no? Bueno, todo eso no se tomará livianamente. El Señor tomará cuenta, porque el daño que se hace en la iglesia es muy grande. Pero no están dañando a ninguna persona solamente, sino que están dañando a la cabeza, que es Cristo. Están dañando al Padre, que es la cabeza de Cristo, ¿no? Están desobedeciendo a una autoridad, ¿no? que es nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Por eso, Dios nos puso a nosotros, la iglesia, ¿no? Sobre todo. El diablo batalla contra eso, contra esa autoridad. Y hay muchos que le hacen el juego, persistiendo y persistiendo y persistiendo en la rebeldía y en la desunión. Persisten ahí y no quieren moverse de ahí. Pero bueno, todo eso el Señor tomará cuenta. Por eso está la amonestación. Arrepiéntanse, vuélvanse al primer amor, como decía nuestro hermano este fin de semana. Vuélvanse al primer amor, ¿no? Dejen esa conducta, ese capricho. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó en el trono de la majestad en los cielos. ¿Vio? Él es la cabeza. No, ahora él está puesto como sumo sacerdote. Y nosotros tenemos que aceptar el ministerio de Cristo, que el sumo sacerdote, él ministra en el lugar santo o en el lugar santísimo el sacerdocio que alcanzó por medio de la redención. Entonces dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. ¿Vio? Ministro del santuario. Gloria al nombre del Señor. Ahí podíamos leer en el capítulo 9, versículo 2. Dice, porque el tabernáculo fue hecho en el primero, en que estaban las lámparas y las mesas y los panes de la proposición, lo que se llama el santuario. ¿Vio? ¿Qué era el santuario? ¿No? El tabernáculo fue hecho el primero, estaba la primera parte, que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que se llaman el santuario. Y él es ministro de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó.
Él es ministro del santuario, es decir, que Él ministra el pan, según lo que dice en el capítulo 9. Primero estaba en el tabernáculo, fue hecho así, en la que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario, dice. ¿Qué hay en el santuario? La lámpara. Él administra la lámpara, es decir, la luz, la mesa, ¿no? La mesa habla de que Él administra el alimento, que Él alimenta, sumo sacerdote, administra el alimento, la lámpara y el alimento, y los panes, ¿no? Lo que comemos, de la proposición, es decir, de la redención, de la sangre. Entonces nosotros ahí vemos, ¿no?, que este sumo sacerdote ministra en el santuario. Él ministra. Por eso cuando los pastores hablan la palabra de Dios, los pastores son los siervos que Dios puso en la iglesia para ministrar, ¿no? ¿Qué ministran ellos? Ellos ministran la lámpara, la mesa y los panes de la proposición, ¿no? ¿En dónde? En el lugar, en el santuario, en la iglesia. Pero el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, ¿no? Él ministra a los pastores y los pastores los ministran a la iglesia. Ahora, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, ¿vio?, que el Señor asentó, y no los hombres, el verdadero tabernáculo. Tras el segundo velo, dice en el capítulo 9, versículo 3, tras el segundo velo, en el lugar santísimo, estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, el cual tenía un incensario, ¿vio? En el lugar santísimo tenía el incensario, por eso tenemos que alabar a Dios en el Espíritu, porque el lugar santísimo es el Espíritu. Entonces tenemos que alabar al Señor, porque el incienso habla de ofrecer sacrificio de alabanza, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta, dice, por todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este sumo sacerdote es ministro del santuario. No nos olvidemos que tenemos un enemigo, o que Dios mismo tiene un enemigo, que va en contra de todo lo que Dios estableció a través de la redención. Y que, como hemos visto en el libro de Judá, que hay muchos que se introdujeron encubiertamente para estropear la administración del sumo sacerdote, ¿no? Es triste decirlo, pero muchos hijos de Dios se prestan, ¿no?, para ayudar al Satanás a poner trabas en la administración del lugar santo y del lugar santísimo por parte del sumo sacerdote. Muchos hijos de Dios ponen traba ahí, ¿no? Muchos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen viviendo en la carne o en el alma no santificada, perjudicando no solamente a la iglesia local, sino perjudicando al ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Por eso está la amonestación. Estamos bajo la gracia, pero estamos también bajo la amonestación. Y gracias a Dios que está la amonestación. Porque la amonestación tiene como objetivo, no que nos volvamos de nuestro error. Si nadie nos amonesta en el error, ¿cómo nosotros nos podemos corregir? Por eso está la amonestación, para que nos volvamos de nuestro pensamiento o de nuestro sentimiento
o de la dirección que nosotros hemos tomado, ¿no? Porque eso pone traba a la administración de Cristo en nosotros. Cristo, ¿cómo ministra en nosotros como sumo sacerdote? ¿Qué ministra Él? En el lugar santo, Él ministra los panes de la proposición, dice, en las lámparas, la mesa y los panes, en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, Él que ministra el incensario de oro, ¿no? Y también no dice que ministra el arca, dice que el arca, que ahí está el arca del pacto, debajo, cubierta. Veo que arriba está la cubierta, ¿no? Que es bueno, no me acuerdo ahora. Está la cubierta, después está dentro de la tapa de la proposición, está el arca del pacto, está debajo, cubierta por todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo eso hay que hablarlo detalladamente algún día. Pero queremos ver sobre el sumo pontífice. Entonces, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviera algo que ofrecer, ¿no? Dice, está puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo para ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo, de sombra, de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de atabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al desechado, a lo que se te ha mostrado, que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora tanto mejor ministerio es el ministerio de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, por lo cual ha sido formado sobre mejores promesas. El sacerdocio de Cristo ha sido formado sobre mejores promesas. No, gloria al nombre del Señor. Mediador de un mejor pacto, como dice ahí en el capítulo 9:15, creo que es. Fíjese lo que dice en el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo la muerte por la remisión de las rebeliones que había bajo el primer pacto, el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y con lana grana, e hisopo roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así que todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, con sangre. Pero las mismas cosas celestiales son mejores, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, de manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, más ahora, una vez en la consumición de los siglos para deshacimiento del pecado. Se presentó por el sacrificio de sí mismo, de la manera que estaba establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez sin pecado será vestido de lo que le esperan para salvación. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, ser perfectos a los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpio una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero, en estos sacrificios cada año se hace conmemoración, se recuerdan los pecados cometidos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. En la cabeza del libro está escrito para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificios y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, los sacrificios de los bueyes, los sacrificios de los animales, quita eso, quita aquí lo primero para establecer lo postrero, es decir, el sacrificio de Cristo. ¿Vio? Como medio para borrar nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia, en la cual voluntad somos santificados, ¿no? En esa voluntad, porque ¿cuál era la voluntad? ¿No? Que su Hijo muriera en la cruz del Calvario. La voluntad de Dios no era limpiarnos a nosotros de nuestro pecado por medio de los sacrificios de animales, sino que la voluntad de Dios era borrar nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo. Heme aquí para que haga tu voluntad, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una sola vez. Fíjese qué maravilloso, qué claro que está, ¿no? Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, cada día, ¿no? Eso según Números 28, número 28, vamos a leerlo para que ustedes lo puedan ver. Número 28. Número 28, versículo 3. Vamos a leer del primero. Y habló Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendida en olor a mí agradable, guardaré ofreciéndolo a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida, que ofreceréis a Jehová 2 corderos sin mancha, sin tacha, de 1 año, cada un día, será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerá por la mañana, y el otro cordero ofrecerá entre las 2 tardes. Y así usted puede seguir leyendo. Entonces fíjese que nosotros nos fuimos, nuestros pecados no fueron limpiados en la voluntad del sacrificio de animales, sino que nuestros pecados fueron limpiados por medio de la voluntad, del agrado de Dios en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por la sangre de Cristo. En esa voluntad nosotros somos salvos, en esa voluntad nosotros
somos santificados, somos limpios de toda inmundicia, de toda maldad, en esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para eso? Que su Hijo diera su vida, ¿no? Así que todo sacerdote presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Atestiguamos lo mismo el Espíritu Santo, atestiguando lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones, y en sus almas las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Donde hay perdón de pecados, porque donde hay remisión de esto de pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos amados, teniendo libertad para entrar en el santuario, con la sangre de Cristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su propia carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Para provocarnos al amor y a las buenas obras. Entonces nosotros tenemos que ver que lo que yo manifiesto lo lleve al hermano a amar al Señor, ¿no? Lo lleve al hermano a amarme a mí mismo también. La amonestación siempre va a estar, y yo me alegro tanto por la amonestación, porque la amonestación, ¿sabe lo que impide? La condenación. O la intención de la amonestación es impedir la pérdida de la herencia. Ahora, si viene la amonestación y uno endurece su corazón contra la amonestación de Dios, entonces no hay nada que hacerle. Entonces la pérdida será real, ¿no? Por eso muchas veces somos llevados por aquellos que le hacen el caldo gordo al diablo, porque claro, ellos, en vez de presentarse ellos mismos como instrumento de Dios, se presentan ellos mismos como instrumento de la carne, y sabemos que la carne es enemiga de Dios, ¿no? Poniendo obstáculo al sacerdocio de Cristo, a la administración que Cristo tiene que hacer en el lugar santo y en el lugar santísimo, que es nuestro espíritu, el lugar santísimo. El lugar santo es nuestra alma. Entonces, fíjese que Dios opera por medio de nosotros, ¿no? La santificación y la comunión, ¿no? En otros. Por eso nosotros cuando entendemos estas cosas, nosotros tenemos que dejar de hacerlas y no persistir en la misma conducta, que lo único que le hace, lo que lo beneficia es al diablo, porque el diablo no quiere la unidad del cuerpo. El diablo no quiere la unidad de la iglesia. El diablo quiere que no se logre eso. El diablo no quiere que nos amemos y nos respetemos. No, él no quiere eso. Él quiere que nosotros siempre estemos continuamente enfrentados los unos con los otros. Pero eso es hacerle juego al diablo. Por eso viene la amonestación. No viene la condenación, sino la amonestación, para que nosotros nos volvamos de ahí, ¿no? Para que veo que Cristo, Él en el lugar, como dice ahí en el en el lugar santo,
Él ministra en el santuario, Él ministra la lámpara. En el lugar santo Él ministra la lámpara. Nuestra alma es llena de luz por la palabra. Nuestro espíritu es lleno de luz por la palabra. Y el alimento nos da el conocimiento, abriendo los ojos de nuestro entendimiento. No vemos el pan de la proposición. Vemos el pan de la proposición nosotros. No el verdadero pan que descendió del cielo. Y ese pan es lo que necesita la vida que hemos recibido. Es decir, que es Cristo mismo. Y nosotros somos los instrumentos, ¿no? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, colaboradores de Cristo. Pero hay que ver que no seamos colaboradores del diablo, que no seamos colaboradores de Satanás, ¿no? Presentando nuestra carne, nuestra alma, nuestro corazón endurecido, ¿no? Le hacemos el caldo gordo al diablo, a Satanás, en vez de cambiar de conducta. Sí, pero yo hice así y me fue mal. Y bueno, ¿y el Señor cuánto sufrió? ¿No? ¿Cuántos latigazos recibió? ¿Cuántos latigazos el Señor recibió? 40 azotes menos 1. ¿Y cuántos latigazos nosotros recibimos? Y los latigazos que nosotros recibimos nos producen sangre. Sí, vamos a recibir decepciones muchas veces, pero tenemos que soportar. Estamos por el reino de Dios, estamos obedeciendo al ministerio de nuestro Señor, a la administración de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Él es el sumo sacerdote. Él quiere, ¿no?, ministrarnos a nosotros, a cada miembro del cuerpo de Cristo, ministrarnos su vida, ministrarnos el pan, ¿no? Su cuerpo, ministrándonos a nosotros. Pero resulta que nosotros, cuando nosotros no aceptamos la amonestación porque estamos siendo impedimento para otros hermanos, para que ellos puedan recibir el alimento espiritual, nosotros estamos, ¿no?, presentando, ¿no?, nuestra carne, nuestra alma no santificada, nuestros pensamientos, nuestra testarudez, nuestra dureza de corazón, y entonces hace que los hermanos no reciban la administración del sumo sacerdote que es Cristo. ¿Y qué pasa en el lugar santísimo? No hay alabanza, no hay adoración, no hay gratitud. Por eso, así que la suma de todo lo dicho es que tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra en el trono de la majestad en los cielos y nos sentó juntamente con él. Ministro, ¿qué ministra él? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no los hombres. ¿No? Que el Señor asentó. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Por lo cual es necesario que también tuviera algo para ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, por lo cual sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés. Por eso, hermanos amados, tenemos que ver nosotros, ¿no?, qué estamos haciendo. Tenemos que darnos cuenta. Si lo que nosotros estamos haciendo perjudica, ¿no?, a la administración del sumo sacerdote, ¿no?, a la administración de Cristo, a que Cristo cumpla su ministerio dentro de nosotros y en medio de nosotros, nosotros tenemos que estar atentos sobre eso. ¿Vio? No podemos nosotros impedir el ministerio de Cristo, el sacerdocio de Cristo. No podemos impedir, pero muchas veces impedimos. Impedimos obrando o andando en los pensamientos humanos, en el alma no santificada y en la carne. Y sin querer
permitiendo eso en nuestra vida, nosotros le hacemos caldo gordo al diablo. Porque el diablo no quiere que eso suceda. No quiere que suceda eso. El diablo quiere que no se establezca, que Cristo no ministre su sacerdocio en nosotros. Que Cristo no ministre en nosotros su vida, su espíritu. Eso es lo que quiere. ¿En quién? En nosotros ni en el otro. Porque cuando yo me enojo, cuando yo me airo, cuando yo me resiento, me amargo, eso no es de Dios. Eso impide, todas esas cosas impiden la administración del sumo sacerdote en mí, en la iglesia local. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Por qué no prevalecerán? Porque está la amonestación, ¿no? Y está el Espíritu. Supuestamente aquellos que reciben la amonestación por parte del Espíritu, ellos van a cambiar de conducta, cambiar de pensamiento, van a cambiar, no se van a mantener ahí. Y si se mantienen ahí, entonces el Señor tomará cuenta. El Señor tomará cuenta de eso. Y tendrán la pérdida del supremo llamamiento, ¿no? Nosotros tenemos que estar a favor de la iglesia, a favor del Señor, la iglesia del Señor. Cada miembro del cuerpo de Cristo es parte de la iglesia. Y nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Si alguien te ofendió, hay que perdonarlo. ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7. En un día. En un día. No en toda la vida. Entonces, hermanos, está la amonestación en esta mañana. Examinémonos nosotros, a nosotros mismos. ¿O no conocéis, no, a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? A no ser que haya sido reprobado. Mas nosotros no fuimos reprobados, ¿no? Nosotros aceptamos la amonestación, y más si viene de parte de Dios. Gracias, Señor, porque tú me estás amonestando por medio de tu palabra. Señor, hasta aquí yo estuve poniendo tropiezo a tu ministerio en la iglesia local o en la vida de el hermano o la hermana. Yo no quiero ser de tropiezo, Señor, yo quiero ser de bendición. Ser de bendición significa que Cristo puede usar mi vida para administrar el pan, ¿no? Para administrar su sacerdocio en la vida de otros. En la vida de otros, eso significa. Acuérdese, la amonestación no es condenación. No es condenación la amonestación, sino que la amonestación es amor, porque Dios no quiere que nosotros perdamos el supremo llamamiento. Debemos dejar a Cristo, ¿no?, ministrar en los hermanos, en todos los hermanos, su vida. Pero Él nos usa a nosotros, ¿no? Él nos usa a nosotros. Y bueno, está en cada uno de nosotros rendirnos o no rendirnos. Ya eso es un asunto personal suyo. Hay posturas que dan vergüenza a la iglesia. Hay posturas que dan vergüenza, que dan pena, que dan dolor. Y está la amonestación. En esta mañana yo le amonesto, ¿no?, que usted pueda arrepentirse, pueda cambiar de mente, ¿no?, y que pueda entender estas cosas. Usted está impidiendo Gracias le damos al Señor. Bueno, doy gracias al Señor por esta hora de que pude predicar en este día lunes. De acá un ratito me voy a ir a la radio, a la 94.1, siguiendo el estudio del libro de Romanos. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oren por nosotros. Oren por nuestra iglesia. El diablo está atacando muy grande en nuestra iglesia local. Está enojadísimo. Y yo exhorto a la iglesia
que nos hagamos uno con el sacerdocio de Cristo. Nos hagamos uno con eso. Padre, te doy gracias por tu amor, gracias Señor por la exhortación, gracias Señor por la amonestación. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.